Un joven guardián maya vivía feliz junto a su padre y su perro leal, Tikal, pero una tragedia le arrebató todo. Su padre enfermó misteriosamente y murió, y poco después un incendio devastador consumió su cabaña por completo. Vagó por la selva con el alma rota, acompañado solo por su fiel perro. Hasta que un día Dios lo guió hacia unas ruinas prohibidas y temidas, donde descubriría un legado ancestral que cambiaría su vida para siempre. Había una vez, amigos míos, en el corazón verde de Chiapas, en México, donde la selva lacandona respira y guarda secretos antiguos, vivía un joven de alma noble llamado Acán. Su hogar era una modesta cabaña de madera y palma, oculta entre árboles gigantescos y el murmullo de los monos aulladores. No estaba lejos de las grandes ruinas de Palenque, esas montañas de piedra gris que alguna vez fueron palacios de reyes. Acán vivía con su padre, Itzamna, un hombre anciano cuyos ojos habían visto pasar muchas lunas y cuyo rostro estaba marcado por la sabiduría de la tierra. No poseían riquezas ni grandes extensiones de tierra. Su milpa, un pequeño claro en la selva, les daba el maíz suficiente para sus tortillas, y algunos árboles frutales les regalaban mangos y papayas, pero tenían algo que muchos en las aldeas cercanas habían olvidado. Tenían fe. Una fe profunda, no solo en los dioses antiguos de sus ancestros, sino en el Dios único y verdadero que rige el sol y las estrellas. Y no estaban solos en su humilde hogar. Los acompañaba Tikal, un perro de pelaje oscuro y brillante como la obsidiana, con ojos color miel que parecían entender el idioma del viento. Tikal no era solo un animal, era un guardián, un compañero, un miembro de la familia. Su lealtad hacia Acán e Itzamna era tan profunda como las raíces de las ceibas que rodeaban su casa. Itzamna, con sus manos fuertes a pesar de los años, había enseñado a Acán todo lo que sabía. Le enseñó a leer las nubes para predecir la lluvia, a escuchar el canto de las aves para saber cuándo sembrar, y sobre todo, le enseñó a confiar en el plan de Dios. Hijo, le decía mientras desgranaban el maíz al atardecer, la vida en la selva es dura. A veces nos quita, a veces nos da. Pero nunca dudes del propósito de Dios. Él es perfecto, Acán. Incluso cuando su silencio nos duele, Él está obrando. Acán guardaba esas palabras en su corazón. Soñaba con ser un guardián de la selva como su padre, protegerla de los hombres que venían a talar los árboles o a cazar a los jaguares. Pero más que nada, soñaba con honrar a Dios en cada acto de su vida. Tikal, echado a sus pies, soltaba un suspiro satisfecho, como si entendiera la profundidad de esa promesa silenciosa. La vida transcurría con una calma sagrada, marcada por el sol y la lluvia. Tikal conocía cada sendero que rodeaba la cabaña. Sabía dónde encontrar los hongos más sabrosos después de la lluvia, y era el primero en alertar si algún animal salvaje se acercaba demasiado. Acán e Itzamna a menudo hablaban con él como si fuera otra persona. Tikal, cuida la casa, decía Itzamna por la mañana, y el perro se sentaba erguido, con las orejas atentas, vigilando la entrada mientras ellos iban a la milpa. En las tardes, cuando el calor húmedo de la selva se hacía pesado, los tres se sentaban a la sombra de un gran árbol de Guanacaste. Itzamna contaba historias de los abuelos, historias de cómo los mayas construyeron esas ciudades de piedra para honrar a los cielos, y cómo, a pesar de que las ciudades cayeron, la fe permaneció. Acán, nunca olvides quién eres, le decía su padre, poniendo una mano en su hombro. Eres descendiente de reyes, pero tu verdadera nobleza está en tu corazón. Tu fuerza no viene de las piedras, sino de tu fe en Dios. Y Tikal, con su cabeza descansando en las rodillas de Acán, escuchaba. El vínculo entre el padre y el hijo era fuerte, tejido con respeto, amor y una profunda espiritualidad. Acán veía en su padre no solo a un campesino, sino a un sabio, un hombre que entendía el equilibrio del mundo. Itzamna le enseñó a Acán a no temerle a las ruinas cercanas. Muchos en la aldea de abajo
evitaban ese lugar. Decían que los espicos de los antiguos guerreros aún caminaban por las plazas cubiertas de musgo, que eran lugares prohibidos, llenos de mala energía. Pero Itzamná sonreía con calma. Hijo, las piedras no tienen poder, son solo el eco de una oración antigua. El único poder verdadero es el de Dios. Esas piedras nos recuerdan que todo en esta vida pasa. Los imperios caen, las casas se vuelven polvo, pero el amor de Dios es eterno. Acán aprendió a respetar las ruinas, no a temerlas. Las veía como un libro abierto que contaba la historia de su pueblo. A veces, él y Tikal caminaban por los senderos exteriores, y el perro corría feliz entre las raíces gigantes que abrazaban los templos, sin mostrar nunca una pizca de miedo. Su pequeña cabaña, aunque pobre, era un santuario de paz. Cada noche, antes de dormir, Itzamná y Acán se arrodillaban en el suelo de tierra de su hogar. Tikal se acurrucaba a su lado. «Gracias, Padre Dios», oraba Itzamná con voz clara, «por el maíz que comimos, por el aire que respiramos y por la fuerza para trabajar mañana. Gracias por mi hijo y por este guardián fiel que nos diste». Acán respondía, «Amén», y Tikal, como si entendiera el ritual, soltaba un pequeño ladrido suave. Padre e hijo reían. «Hasta Tikal reza con nosotros», decía Acán, rascándole las orejas. «Claro, hijo», respondía Itzamná. «Los animales nobles siempre saben cuándo están cerca de Dios». Así vivían, en una armonía que parecía inquebrantable, sin saber que la prueba más dura de sus vidas estaba a punto de comenzar. La selva, que siempre había sido su protectora, pronto se convertiría en testigo de su dolor. Pero la vida, amigos míos, a veces nos pone pruebas que parecen diseñadas para rompernos. Un día, la selva pareció guardar un silencio diferente. El aire se sentía pesado, y los monos aulladores, usualmente ruidosos al amanecer, callaron. Tikal comenzó a actuar de manera extraña. El perro, normalmente juguetón y lleno de energía, se volvió sombrío. Dejó de correr por la milpa. En lugar de eso, seguía a Itzamná a todas partes, gimiendo suavemente y lamiendo sus manos con una insistencia preocupante. «¿Qué te pasa, Tikal?», le preguntaba Acán. Pero el perro solo lo miraba con sus ojos color miel, llenos de una tristeza que Acán no podía comprender. Un atardecer, Itzamná regresó de recoger leña más temprano de lo habitual. Su rostro, usualmente sereno, estaba pálido y cubierto de un sudor frío. «Hijo», dijo con voz débil, me siento cansado». Se sentó en su hamaca y Tikal inmediatamente se echó bajo él, negándose a moverse, soltando un gemido bajo y lastimero. Esa noche, la fiebre consumió al anciano. Acán corrió a la aldea en busca del curandero, pero las hierbas y los rezos no parecían hacer efecto. Fue una enfermedad rápida, misteriosa, que nadie supo diagnosticar. Durante 3 días y 3 noches, Acán no durmió. Hirvió agua, preparó tés de hojas que su padre le había enseñado y oró con una desesperación que nunca había sentido. «Señor, por favor, no me lo quites. Es todo lo que tengo». Tikal no se movió de al lado de la hamaca. El perro no comió ni bebió. Solo vigilaba, con una lealtad absoluta, el sueño febril de su amo. En un momento de lucidez, Itzamná abrió los ojos y buscó la mano de su hijo. «Acán», murmuró, su voz apenas un susurro, «no temas. Si mi hora ha llegado, es porque Dios lo permite. Su plan es perfecto, aunque no lo entendamos. Recuerda, tu propósito, protégelo. No te rindas». «Padre, ¿qué propósito? No me dejes», gritó Acán, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero Itzamná solo sonrió débilmente, miró a Tikal y cerró los ojos. El silencio que cayó sobre la cabaña fue más pesado que cualquier tormenta. Acán sintió que el mundo se derrumbaba. Tikal levantó la cabeza y soltó un aullido largo y desgarrador, un lamento que se perdió en la inmensidad de la selva. Acán cayó de rodillas junto a la hamaca.
Su padre, su maestro, su único compañero humano, se había ido. El dolor era tan intenso que sentía que no podía respirar. Tikal se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, temblando, compartiendo el duelo de una manera tan profunda que Akan lo abrazó con fuerza. «Amigo», susurró, «ahora solo nos tenemos el uno al otro». Con sus propias manos, Akan cavó una tumba para su padre bajo la gran ceiba donde solían descansar, el lugar favorito de Itzamna. Mientras cavaba, el cielo se nubló y comenzó a llover, como si la propia selva llorara con él. Tikal se quedó a su lado bajo la lluvia, inmóvil, un guardián silencioso hasta el final. Después del entierro, Akan regresó a la cabaña vacía. El silencio era ensordecedor. La ausencia de la voz de su padre lo golpeaba en cada rincón. Se arrodilló donde solían orar juntos y clamó a Dios. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Cuál es tu plan perfecto en esto? No entiendo». Pero entonces, recordó las últimas palabras de su padre. «No te rindas». Con la voz quebrada, Akan rezó. «Señor, no entiendo tu camino, pero acepto tu voluntad. Dame fuerzas para seguir, para honrar su memoria, aunque mi corazón esté roto». Tikal lamió las lágrimas de su rostro. Akan supo en ese momento que la lealtad de ese perro era un regalo directo de Dios, un ancla en medio de su tormenta. Pero la prueba de Akan apenas comenzaba. Dios, en su misteriosa sabiduría, estaba a punto de probar su fe hasta el límite absoluto. Los días que siguieron a la muerte de Itzamna fueron grises y pesados. Akan intentó seguir la rutina que su padre le había enseñado. Se levantaba antes del amanecer, iba a la milpa, cuidaba el fuego. Pero todo se sentía vacío. La soledad era una sombra que lo seguía a todas partes, y su único consuelo era la presencia constante de Tikal. El perro parecía entender su dolor. Ya no corría por la selva. Caminaba pegado a la pierna de Akan, como si temiera que él también desapareciera. Cuando Akan bajó a la aldea cercana para intercambiar algunas frutas por sal, las miradas de la gente fueron difíciles de soportar. Algunos le daban el pésame con sinceridad, pero otros murmuraban a sus espaldas. Especialmente una mujer llamada Ixchel, conocida por su lengua afilada y su corazón pequeño. «Pobre muchacho», la escuchó decir en voz alta en el mercado. «Primero se queda sin madre, ahora sin padre. Debe estar maldito. Seguramente los espíritus de las ruinas están enojados con ellos por vivir tan cerca». Otro hombre añadió. «Sí, su padre siempre fue extraño, hablando de un solo Dios y sin respetar las tradiciones. Miren ahora al hijo, solo y abandonado». Akan sintió la humillación como un golpe físico. Apretó los puños, pero recordó la calma de su padre. Bajó la mirada, tomó su sal y se alejó rápidamente, con Tikal gruñendo suavemente a los que murmuraban. Esas palabras se clavaron en su corazón. ¿Y si tenían razón? ¿Y si Dios lo había abandonado? La duda comenzó a crecer como una enredadera venenosa. Pero la tragedia mayor aún estaba por llegar. En la región, había hombres que no veían la selva como un hogar, sino como un tesoro para saquear. Eran cazadores de tesoros, hombres sin escrúpulos que buscaban piezas mayas antiguas para venderlas en el mercado negro. Su líder era un hombre astuto y cruel llamado Balaam. Balaam había intentado acercarse a Itzamna meses atrás, tratando de sacarle información sobre las ruinas, pero el anciano lo había echado de sus tierras con firmeza. Itzamna era un estorbo para Balaam. Y ahora, con el anciano muerto, Balaam vio su oportunidad. Una noche, mientras Akan dormía profundamente, agotado por el trabajo y la tristeza, Balaam y 2 de sus hombres se acercaron a la cabaña. No buscaban a Akan, buscaban mapas o pistas que Itzamna pudiera haber dejado. Registraron la cabaña en silencio, pero no encontraron nada de valor. Frustrado, Balaam decidió borrar cualquier rastro, para que nadie más viva aquí, para que piensen que fue un accidente, dijo con voz fría.
Regaron aceite en las paredes de madera seca y prendieron fuego. El fuego despertó a Acán. El olor a humo llenó sus pulmones y el calor era sofocante. Abrió los ojos y vio las llamas anaranjadas devorando el techo de palma. ¡Acán!, ladró Tikal frenéticamente, mordiendo su brazo para sacarlo de la hamaca. Acán reaccionó, pero ya era demasiado tarde. La cabaña era un infierno. Apenas pudo salir arrastrándose, con Tikal empujándolo, segundos antes de que el techo colapsara en una lluvia de chispas. De pie, a salvo pero temblando, Acán observó con horror cómo el fuego consumía todo lo que tenía. Su hogar, las pocas pertenencias de su padre, los recuerdos, todo se convirtió en cenizas. El sonido del fuego era un rugido monstruoso. El aire olía a destrucción y pérdida. Sintió el calor en su rostro mientras las lágrimas de desesperación corrían. Tikal aullaba a su lado, un sonido de pura angustia. Cuando el fuego finalmente se calmó al amanecer, solo quedaba un parche negro y humeante en el claro de la selva. Acán cayó de rodillas sobre la tierra quemada. Lo había perdido todo. Su padre, su hogar, su pasado. ¿Por qué, Dios?, gritó al cielo grisáceo por el humo. ¿Por qué me quitas todo? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Es que acaso tienes un plan en esto también? El silencio fue su única respuesta. Solo Tikal, que se acercó y lamió el hollín de sus manos, le recordaba que no estaba completamente solo. Abrazó a su perro con fuerza. Amigo, ya no tenemos nada, solo a nosotros. En ese momento, la fe de Acán se quebró. Sintió que Dios no solo lo había abandonado, sino que se burlaba de él. No sabía que Balaam lo observaba desde la distancia, satisfecho. Y no sabía que esta destrucción total no era el final, sino el doloroso y necesario comienzo de su verdadero propósito. Con el corazón hecho polvo y el alma vacía, Acán se alejó de los restos humeantes de lo que fue su hogar. No había nada que salvar. Tomó un machete oxidado que el fuego no había consumido por completo y se internó en la selva, sin rumbo fijo. Tikal caminaba a su lado, con la cabeza baja, sintiendo la profunda desesperación de su amo. Durante días, vagaron. Comieron frutas silvestres que Tikal olfateaba y bebieron agua de los arroyos. Cada paso era un esfuerzo. Acán caminaba como un fantasma, sus ojos vacíos, su fe muerta. La selva, que antes era su hogar protector, ahora parecía un laberinto verde y hostil. El hambre comenzó a apretar. Llegaron a los límites de la aldea, pero Acán no se atrevió a entrar. Recordaba las burlas de Ixchel y los demás. ¿Qué dirían ahora? Miren al maldito. No solo perdió a su padre, ahora ni casa tiene. La humillación era demasiado grande. Se sentó al borde del camino, escondido entre los arbustos observando la vida normal de la aldea. Vio a familias riendo, a niños jugando, y sintió una punzada de envidia y rabia. Señor, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué mi padre tuvo que morir? Tikal, notando su angustia, le dio un empujón con el hocico y soltó un ladrido suave, como diciendo, «Levántate, debemos seguir». Siguieron caminando, alejándose de la aldea, adentrándose en la parte más densa de la selva. La noche los encontró cansados y hambrientos. Acán se recostó contra un árbol, pero el frío y los mosquitos no lo dejaban dormir. Tikal se acurrucó contra él, dándole calor. Acán oró, pero sus palabras se sentían vacías, como si golpearan un techo de bronce. Ya no sé si me escuchas, Dios. Ya no sé si existes. Pero si estás ahí, si el plan de mi padre era real, dame una señal. Porque ya no me quedan fuerzas. Pasaron 2 días más. El hambre era una agonía. Acán estaba débil. Se tropezó con una raíz y cayó al suelo fangoso, y por primera vez se rindió. Se quedó allí, con el rostro en la tierra húmeda, oliendo la descomposición de las hojas. Ya no puedo más, Tikal. Vete tú, sálvate. Pero Tikal no se movió. En lugar de eso, comenzó a ladrar.
No un ladrido de miedo, sino un ladrido insistente, de llamado. Se alejaba unos pasos y regresaba, ladrando a Acán. «Vamos, levántate». Acán levantó la mirada. A través de los árboles, vio algo que heló su sangre. Piedras grises cubiertas de musgo. Estaban en los límites de las ruinas de Palenque. Habían llegado al lugar prohibido. La gente de la aldea decía que pasar una noche allí era tentar a la muerte, que los espíritus te arrastraban al inframundo. El primer impulso de Acán fue huir, pero Tikal corrió hacia las ruinas y ladró desde la base de un templo semiderruido. Acán, agotado y sin opciones, sintió que ya nada importaba. Si los espíritus querían llevárselo, que lo hicieran. Ya lo había perdido todo. Con sus últimas fuerzas, se puso en pie y siguió a su perro. Se adentró en la plaza silenciosa, donde las estatuas de dioses antiguos lo miraban con ojos vacíos. Tikal lo guió a una estructura más pequeña, una especie de habitación de piedra que aún tenía parte del techo intacto. Era un refugio contra la lluvia que amenazaba con caer. Acán se derrumbó en el suelo de piedra fría. Tikal se echó a su lado. «Aquí moriremos», pensó Acán. Abandonados por Dios, en un lugar maldito. Pero mientras la oscuridad caía sobre las ruinas, una extraña paz comenzó a llenarlo. El silencio no era aterrador, era profundo, era antiguo. Acán miró a Tikal, que dormitaba tranquilo. «Este perro no tiene miedo. ¿Por qué yo sí?» Cerró los ojos, no para orar, sino para esperar el fin. Pero el fin no llegó. En lugar de eso, llegó el sueño. Y en ese sueño, Acán vio el rostro de su padre. «Hijo», le decía Itzamna, «el plan es perfecto. No estás en un lugar maldito. Estás en el lugar donde comienza tu propósito». Despertó sobresaltado en medio de la noche. La luna llena iluminaba la plaza, bañando las piedras grises con una luz plateada. Tikal estaba despierto, pero no miraba a Acán. Estaba de pie, con las orejas erguidas, mirando fijamente una pared en el fondo de la habitación de piedra. El perro comenzó a gruñir suavemente. Acán se tensó. ¿Un jaguar? ¿Los hombres de Balaam? Pero Tikal no gruñía con miedo o agresión. Gruñía con insistencia. Se acercó a la pared y comenzó a rascarla con sus patas, gimiendo. «Cállate, Tikal, nos van a encontrar», susurró Acán. Pero Tikal no obedeció. Siguió rascando, golpeando la pared con el hocico. Acán se acercó, intrigado. La pared parecía sólida, un muro de piedra como cualquier otro. Pero Tikal estaba frenético. Acán puso su mano sobre la piedra. Estaba fría. Pero entonces notó algo. Un dibujo, apenas visible bajo el musgo y los siglos. Era el símbolo de la ceiba, el árbol sagrado, el mismo que su padre tenía dibujado en su bastón. Su corazón dio un vuelco. Recordó el sueño, las palabras de su padre. «Estás en el lugar donde comienza tu propósito». Acán usó su machete oxidado para raspar el musgo. Detrás había una grieta. Tikal metió el hocico y ladró con más fuerza. Acán usó el machete como palanca. La piedra se movió. No era un muro sólido, era una puerta. Con un esfuerzo que le costó hasta el último aliento, Acán empujó la piedra. Se abrió con un chirrido quejumbroso, liberando un olor a tierra antigua y a polvo. Detrás, había una oscuridad total. Tikal entró sin dudarlo. Acán, temblando entre el miedo y una nueva esperanza, lo siguió. Encendió una rama seca con las pocas brasas que logró crear. La pequeña llama iluminó una cámara secreta, no más grande que su antigua cabaña. No había oro. No había joyas. Pero en el centro, sobre un pedestal de piedra, había algo mucho más valioso. Era un cofre de madera dura, y junto a él, varios rollos de piel de venado, atados con cuerdas de henequén. Acán se acercó con reverencia. Tikal se sentó junto al cofre, como si su misión hubiera terminado. Con manos temblorosas, Acán abrió el cofre.
Dentro encontró herramientas extrañas de obsidiana y jade, y un pequeño libro hecho de corteza de árbol, un códice. Pero fueron los rollos de piel los que capturaron su atención. Los desenrolló con cuidado. No eran mapas de tesoros, eran mapas de la tierra, mapas de la selva, y en uno de ellos reconoció el dibujo de su propia aldea, pero el mapa mostraba algo que él no conocía. Marcaba un camino, a través de varias cuevas, que llevaba a un punto marcado con el símbolo del agua. Una naciente, una fuente de agua subterránea. La aldea de Akan llevaba años sufriendo de sequías. El río cercano se secaba cada temporada de calor, y las cosechas morían. Su padre siempre había dicho que los antiguos sabían dónde encontrar el agua que nunca faltaba. Y entonces, Akan entendió. Este era el legado. Este era el conocimiento que su padre protegía. El códice contenía el saber ancestral de la agricultura, de cómo construir acueductos subterráneos, de cómo leer las estrellas para la siembra perfecta. No era un tesoro de oro para un solo hombre. Era un tesoro de vida para toda su comunidad. Y en ese instante, amigos míos, la verdad cayó sobre Akan como un rayo. El plan perfecto de Dios. Si su padre no hubiera muerto, él nunca habría buscado su propósito. Si el fuego no hubiera destruido su cabaña, él nunca habría abandonado su tierra. Si no hubiera vagado, humillado y roto, nunca habría llegado a las ruinas prohibidas. Cada pérdida, cada lágrima, cada momento de desesperación, no fue un castigo, fue el camino. Dios no lo había abandonado, lo estaba guiando. Akan cayó de rodillas, pero esta vez no con desesperación, sino con una gratitud tan profunda que le quemaba el pecho. Lloró, pero fueron lágrimas de comprensión. Gracias, Señor, susurró. Gracias por tu plan perfecto. Gracias por quitarme todo para poder dármelo todo. Abrazó a Tikal con fuerza. Y tú, amigo mío, tú no eres solo un perro. Eres un instrumento de Dios. Eres mi guía sagrado. Tikal lamió su rostro, y Akan supo que su vida acababa de comenzar. Si sientes que esta historia te está hablando directamente, si has pasado por pérdidas que no comprendes, escribe en los comentarios la frase, todo tiene un propósito. Y si quieres más historias como esta, que nos recuerdan que Dios siempre está obrando, suscríbete ahora. Akan pasó el resto de la noche estudiando los mapas a la luz de su antorcha. Cada línea, cada símbolo, se sentía familiar, como si su padre se lo estuviera explicando. Al amanecer, salió de las ruinas sintiéndose un hombre nuevo. Ya no era el joven huérfano y abandonado. Era Akan, el guardián del legado. Pero el destino aún le guardaba una última prueba. Mientras Akan y Tikal salían de la plaza principal de las ruinas, una voz fría los detuvo. Vaya, vaya. Así que el huérfano maldito encontró el tesoro de los espíritus. Akan se giró. Era Balaam, el cazador de tesoros, acompañado por sus dos mismos hombres. Sus ojos codiciosos brillaban al ver los rollos de piel en las manos de Akan. ¿Qué es eso, muchacho? ¿Mapas? ¿Mapas del oro escondido? Dámelos. Esos no te pertenecen, dijo Akan, su voz firme por primera vez. Esto pertenece a mi pueblo. Balaam se rió, una risa seca y cruel. ¿Tu pueblo? El pueblo que te llamó maldito. No seas tonto. Yo quemé tu cabaña para que nadie estorbara. Ahora dame esos mapas, o te haré compañía a tu padre. En ese momento, Akan supo quién había destruido su hogar. La rabia lo inundó, pero la calma de su padre lo sostuvo. No te daré nada, esto es sagrado. Entonces te lo quitaré, gritó Balaam, lanzándose hacia él con un cuchillo. Pero Balaam no contaba con Tikal. El perro, que había estado en silencio, se convirtió en una furia de obsidiana. Saltó con un rugido que resonó entre los templos, un rugido de protector ancestral. Se lanzó directamente al brazo de Balaam, mordiendo con toda la fuerza de su lealtad. Balaam gritó de dolor y soltó el cuchillo.
Quítenmelo, maten a ese perro. Los otros 2 hombres intentaron golpear a Tikal, pero el perro era demasiado rápido. Esquivaba y mordía, protegiendo a Akan, dándole tiempo. Akan, usando el conocimiento de la selva que su padre le enseñó, aprovechó la distracción. No peleó con odio, sino con propósito. Desarmó a los otros hombres usando su machete y la agilidad que usaba para moverse entre los árboles. Balaam, sangrando y aterrado por la ferocidad de Tikal, no podía creerlo. Es solo un perro, es un demonio. Akan se paró frente a él, mientras Tikal mantenía a raya a los otros 2. Vete de aquí, Balaam. Vete y nunca regreses. La selva y sus secretos no son para hombres como tú. Balaam, viendo la derrota en los ojos tranquilos de Akan y el fuego en los ojos de Tikal, recogió a sus hombres heridos y huyó, desapareciendo entre los árboles, derrotado no por un guerrero, sino por un joven con fe y su perro leal. Akan se arrodilló y revisó a Tikal. El perro tenía un corte superficial, pero estaba bien. Gracias, amigo mío. Gracias, mi guardián. Akan miró los templos a su alrededor. Las ruinas ya no eran un lugar de miedo, sino de renacimiento. Tomó los manuscritos y comenzó el largo camino de regreso a la aldea. Ya no tenía miedo de las burlas. Ahora tenía un propósito. Cuando Akan llegó a la aldea, la gente se sorprendió al verlo. Estaba cubierto de tierra, su ropa rasgada, pero sus ojos brillaban con una autoridad nueva. Ixchel fue la primera en hablar. Miren quién regresó. El rey de las ruinas. ¿Vienes a traernos tu maldición? Akan la miró con calma, sin rencor. No, tía Ixchel. Vengo a traerles una bendición. Se dirigió al centro de la plaza y desenrolló el mapa. Escúchenme. Nuestros ancestros sabían que la sequía vendría, pero también sabían dónde Dios escondió el agua que nunca se acaba. La gente se arremolinó, escéptica pero curiosa. Akan les explicó lo que había encontrado, el conocimiento en el códice, el mapa de la naciente. Durante semanas, guiado por los mapas y la sabiduría recién descubierta, Akan dirigió a los hombres de la aldea. Cavaron donde los mapas indicaban, siguieron los túneles subterráneos que los ancestros habían construido. Fue un trabajo duro, un trabajo de fe. Y un día, el sonido del agua corriendo se escuchó bajo la tierra. Habían encontrado la naciente, un manantial de agua pura y abundante. Ese día hubo fiesta en la aldea. La misma gente que había llamado a Akan maldito, ahora lo llamaba bendecido. Ixchel se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza. Perdóname, Akan. Estábamos ciegos por el miedo. Tú eres un regalo de Dios. Akan sonrió, la misma sonrisa sabia de su padre. No fui yo, tía. Fue el plan perfecto de Dios. Yo solo fui lo suficientemente roto para poder escucharlo. Akan usó el resto del conocimiento de los códices para enseñar a la gente a cultivar mejor, a respetar la selva, a vivir en armonía. Reconstruyó su cabaña, no cerca de las ruinas, sino en el corazón de la aldea, donde todos pudieran buscar su consejo. Pasaron los años. Akan se convirtió en un líder, no por riqueza, sino por sabiduría y servicio. La aldea prosperó. Las sequías ya no los golpeaban, y a su lado, siempre, caminaba Tikal. El perro envejeció. Su hocico se volvió gris, pero sus ojos color miel nunca perdieron el brillo de la lealtad. Se convirtió en una leyenda en la aldea, el guardián sagrado que guió a Akan al milagro. Cuando Tikal finalmente murió, de vejez, durmiendo pacíficamente bajo el árbol de ceiba que Akan plantó en la nueva plaza, toda la aldea lloró. Akan lo enterró con honores, junto al manantial que habían descubierto. Gracias por todo, amigo mío, susurró Akan. Gracias por ser la prueba de que Dios nunca me abandonó. Akan vivió una vida larga y plena, enseñando a sus hijos y nietos la misma lección que su padre, Itzamna, le enseñó a él. Que no importa cuán oscura sea la noche, cuántas pérdidas suframos, cuántas veces caigamos,
Dios tiene un propósito. Su plan es perfecto, y Él nunca, nunca nos abandona. A veces, amigos míos, Dios permite que perdamos nuestro hogar para que podamos encontrar nuestro destino. Permite que nuestro corazón se rompa para que pueda entrar una sabiduría mayor. Y a veces, usa las criaturas más humildes, como un perro leal, para guiarnos a través del fuego hacia nuestra mayor bendición. Amigos, si han llegado hasta el final de esta historia, denle like, compártanla con alguien que necesite escuchar este mensaje, y suscríbanse para más historias que alimentan el alma. Y recuerden que hay más historias de fe y propósito esperando por ustedes en su pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.